al tanto de ello. Ok, ya está, gracias. Ahora sí lo vemos. Entonces, siendo el último capítulo, es el capítulo también donde se va a ver la consumación de la relación, ¿no? Donde todo esto llega a su conclusión y sí, obviamente a una conclusión grata, una conclusión esperada y una conclusión que también debe invitar a una continua edificación. En nuestros días, en razón lamentablemente a cómo se hacen las cosas, ¿no? En nuestra sociedad, la llamada luna de miel eh, no es el momento en el cual existe o se ve la exploración del uno al otro, sino en muchos casos en esta nuestra sociedad es algo a lo cual se llega después de no haber tenido o habido o existido intimidad en la pareja. La idea es que se comprenda cuán importante en verdad ese momento debe ser en la vida de pareja. Existe mucha ignorancia, existe mucho egoísmo todavía en ello, existe también en este sentido, diría yo, mucha rebeldía contra lo que Dios desea para cada familia. Y no tanto llega a ser, repito, aquel momento tan especial, tan anhelado, tan esperado, que en amor, y esto es muy importante, ¿sí? En amor se debe experimentar. Y trato de enfatizar la palabra en amor porque muchas veces estos son momentos egoístas donde simplemente él desea saciarse, ¿no? Y por otro lado, pues también ella dentro de todo esto se puede sentir hasta decepcionada. Así que es un momento muy importante y que ojalá se valore de esa forma. No significa con ello que si han existido errores en este sentido, que ya una pareja está condenada, ¿no? A su autodestrucción. No necesariamente. Gracias a Dios que él tiene un doctorado, sí, con la reverencia que él se merece, un doctorado en restauración de vidas y a la vez de relaciones. Dios puede hacer, ¿sí? ¿Qué doctorado? Para nosotros, ¿no? El doctorado es lo máximo, pero Dios sigue siendo Dios, ¿no? ¿Qué más que eso, no? Más bien decir que Dios tiene un doctorado es como que rebajarlo, ¿no? ahorita que lo pienso, ahorita que lo pienso mejor, dejemos que Dios siga siendo Dios, él puede restaurar vidas, puede restaurar también relaciones, sin duda que lo puede hacer, ¿sí? El problema nunca va a ser Dios, el problema siempre va a ser quizás nuestra limitada fe en Dios, ¿no? Y producto de ello es que no le permitimos a Dios hacer lo que Él definitivamente puede hacer en nosotros. Mire lo que dice el capítulo número 8. Vamos a leer el versículo 1 y 2, hablando, se piensa, la Shulamita, ¿no? Hacia su amado, cuando dice, oh, si tú fueras como un hermano mío que mamó los pechos de mi madre, entonces hallándote fuera te besaría y no me menospreciaría, ¿sí? Y yo te llevaría, perdón, te metería en casa de mi madre, tú me enseñarías y yo te haría beber vino adobado del mosto de mis granadas. Seguimos con el versículo siguiente, versículos 3 y 4. Antes que nada, todos los que están acá ya tienen mayoría de edad, porque creo que lo que vamos a leer tiene que ser para mayores de edad, ¿sí? Todos los que están acá son en alguna
no es que en alguna forma, ya casados, solteros, mejor, no, solteros también pueden ver esto, ¿sí? Dice en el versículo 3, su izquierda, así, esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Parece que este versículo 3 quizás sea dirigido a quienes se ve en el versículo 4, ¿no? Os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, o sea, la sulamita hablándole a las doncellas o a las hijas de Jerusalén. Y nuevamente les dice que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Y en el versículo 5, las jóvenes aquí, las doncellas de Jerusalén, como que se preguntan, ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? ¿No? Y a partir del versículo, la mitad del versículo 5 podría ser que ya hable el amado. Sí, así que vamos nosotros a dejarlo allí por un buen rato. Y si prestamos atención, ¿no?, al versículo 4, cuando dice nuevamente algo que lo hemos visto más de una vez ya en este libro: no despertéis ni hagáis velar al amor. Estoy en a la mitad del versículo 4, ¿verdad? O hasta que quiera, también dice ahí al final. Esta frase, sí, no despertéis ni hagáis velar al amor, ¿sí? Se repite, si alguien por favor lo puede confirmar, en el capítulo 2, versículo 7, ¿sí? Si alguien, repito, podría verificar esto, en el capítulo 3, en el versículo 5, ¿sí? Y obviamente aquí en el capítulo 8, versículo 4. Sí, sí, es así. Ok. Y leía y dice que en cada caso, sí, la palabra despertar ah, y a la vez hacer velar, ¿sí?, vienen de del mismo vocablo hebreo. ¿Sí? La única diferencia está en que despertar, ¿sí?, es el agitar, ¿no? Provocar a que algo sea agitado, ¿no? O se agite, ¿sí? O en todo caso sea zamaqueado, pues como nosotros podríamos decir. Y lo otro, sí, que en este caso sería hacer velar, es algo intensificado, repito, de lo primero, ¿sí? Algo aún más intensificado que lo primero, pero que ambos apuntan a lo mismo, ¿sí? Y que también alguien dijo que todo esto, perdón, tiene que ver con aquello que se menciona en el capítulo 4, versículo 6, ¿no? Perdón, versículo 16, capítulo 4, versículo 16, cuando se habla de los vientos, ¿no? Dice: levántate, Aquilón, y ven, austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su fruto. Luego también habla de que quiera, como está en el capítulo 8, en el versículo 4, ¿sí? Que básicamente ya está refiriéndose a esa pasión que se ha construido entre ambas personas en razón a esa relación, ¿no?, sentimental, amorosa, pura, por cierto, que están teniendo, pero que esta pasión está llegando a ese punto en el cual ya van a poder ellos disfrutarse el uno del otro en, en una manera en la cual pues se pueda notar también esa pureza espiritual de parte
de parte de ellos, ¿sí? Habíamos hablado anteriormente en el capítulo número 4 respecto a la importancia, ¿no?, de esa cercanía el uno con el otro, de ese afecto también, de esa confianza que debe existir en la relación. Y dentro de ello también la castidad, ¿no? Conforme lo que vemos nosotros es el deseo, es la voluntad de nuestro Dios. Una vez más, permítame reiterar esto que sé que es muy importante, sí, hacerlo. Ciertamente hay muchísima ignorancia en esto. Repito, en nuestra sociedad, sí, por lo general se hacen las cosas en base a lo que se ve en la sociedad. Esto de la castidad, esto de la pureza, ya para nuestra sociedad es algo del pasado, ya no está de moda, ¿sí? Sin embargo, entiéndase, sigue siendo esto, ¿sí?, algo importante para Dios, esto de la castidad, algo importante para Dios. También, sin embargo, recuérdese esto, Dios puede perdonar y restaurar. Que estas decisiones que se tomen apresuradas van a afectar, pueden afectar, claro que sí. Claro que sí, pueden afectar, van a afectar. Sin embargo, Dios puede trabajar en todo esto y en toda esta situación. Entonces, todo ello que se ha expresado en el capítulo 4, que significaría, ¿no?, el crecimiento de la pareja, ¿sí?, la solidificación también de la pareja, y el crecimiento. Primero, siempre el espiritual. Qué rápido nosotros nos descuidamos de lo espiritual. ¿Se ha dado usted cuenta de ello? ¿Con qué rapidez lo hacemos? Por ejemplo, ¿sí?, si tenemos familia, aunque la familia a veces no nos permite crecer como quisiéramos crecer, ¿no? Que si tenemos, qué sé yo, trabajo, el trabajo no nos permite crecer como quisiéramos crecer. Que si estudiamos, tampoco, el estudio no nos permite, ¿sí? Y es algo que en realidad nosotros necesitamos entender, que no hay razón para excusar nuestra falta de crecimiento en el Señor. No hay necesidad de tratar de justificar, porque no hay justificación que valga. No hay excusa que valga. Nuestra relación con Dios, hermanos, es lo más valioso que nosotros pudiésemos. O sea, usted y yo necesitamos comprender que la relación con Dios es lo más importante que debe existir en nuestras vidas. Y vuelvo a mencionar algo que hemos estudiado en alguna ocasión, la parábola del Señor, que el Señor Jesús dio respecto a un hombre que encontró un tesoro, ¿no?, escondido en un terreno. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Vendió todo lo que tuvo y compró ese terreno. O sea, eso era lo más preciado para él. Que usted y yo también entendamos. Lo más preciado para nosotros ni siquiera es nuestra propia vida. Sí, porque lamentablemente eso es lo que decimos, ¿verdad? ¿Qué es lo más preciado, Peter, para ti? Dilo, Peter, dilo. De mi familia. Tu familia, Pues, ¿verdad? Tu no, salud, sí, sí, tu trabajo también, sin duda, ¿no? muchas. Tremendo pecador que eres, Peter. Sí. Sí, sí, Ah, cierto, o sea, nosotros que o sea, nos parece sabio esto de hacernos una lista, no, esto es lo más importante, esto otro es lo más, esto otro es lo más. Y por lo general a Dios no le damos el lugar que le corresponde. Es más, muchas veces ni siquiera lo mencionamos como parte más importante en nuestras vidas, y es lo más importante. Entienda usted, sí, debería hacerlo en todo caso si no lo es. Le sugeriría, es más, que si usted piensa y tiene algo más importante que Dios en su vida,
sería bueno que usted se postre delante de Dios y le diga: Dios, perdóname. ¿Sí? Dios, perdóname. Y ayúdame a entender que ciertamente no hay ser más valioso en esta creación que tú. No hay cosa más sublime que tú. Y no solo ello, sino que cuando nosotros no tenemos a Dios en ese lugar que le corresponde, ¿sí? El resto, las cosas que Peter ha mencionado y que ciertamente quizás todos nosotros también en alguna forma lo mencionaríamos, no va a crecer como esto podría crecer con la ayuda de Dios. No se va a ver beneficiado o bendecido, ¿sí? Como ello podría hacerlo con la ayuda de nuestro Dios. Sí, me estoy dejando entender. No sé si alguien tiene alguna pregunta en todo esto. ¿Alguien? ¿Sí? Y repito, necesitamos nosotros de evaluar nuestras vidas. ¿Sí? Es triste en realidad, es triste cuando a mí me pasa muchísimo, ¿sí? Y es triste, ¿sí? Es triste cuando me doy cuenta qué estoy haciendo con mi vida. Sí, es muy triste, porque o sea, no se trata de estoy haciendo esto porque quizás las cosas no se estén dando como yo quiero, o quizás porque quiero algo mejor para mí. No, 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 sino se trata de simplemente que no estamos haciendo lo que es correcto y que corresponde a ese nuestro Dios, el darle todo, ¿sí? Es el darle todo. O sea, no le pidamos perdón a Dios simplemente porque sí, pues hemos pecado y me está yendo mal, ¿no? Sino más bien pidamos perdón a Dios cuando nos demos cuenta que lo que estamos haciendo no le está brindando a Él honor y gloria. ¿Sí? Posiblemente, y aquí hay que tener cuidado, y quizás esta noche estoy haciendo algo de predicación, a ustedes me disculpan, ¿sí? Me disculpan si estoy cayendo en ello. Posiblemente este es uno de los grandes errores nuestros del cristianismo, de que seguimos viviendo un cristianismo egoísta, o sea, egocéntrico, o sea, un cristianismo que pedimos perdón solo cuando las cosas no van como queremos que vayan, ¿no? O solo cuando deseamos algo, ¿no? Y la idea, no, entiéndase, ¿sí? Nuestro cristianismo está mal, simplemente está mal cuando nosotros estamos ofendiendo a Dios, punto, al margen, por último, de cómo estén yendo las cosas con nosotros, ¿sí? Así que no hagamos las cosas en base, repito, a que nos salgan bien, sino en base a qué es lo correcto. Y lo correcto es que Dios sea siempre primero, que Dios para nosotros sea lo más valioso, ¿sí? En la vida que, por último, la vida que Él mismo nos brinda, ¿sí? Entonces, regresando aquí al capítulo 8, en el versículo número 1, cuando se habla, ¿no?, de si tú fueras como un hermano mío que mamó los pechos de mi madre, entonces, hallándote fuera, te besaría y no me menospreciaría. Sin duda que aquí indica, ¿no?, la relación, sí, que debe existir en cuanto a cercanía entre uno y el otro, al punto que llegan a ser familia. Sí, o sea, y el mismo Señor lo dice, ¿no? Dejan de ser dos y llegan a ser uno, ¿sí? O sea, no debería existir relación más cercana que la relación que debe existir entre un esposo y un esposo. Por lo general, a ver, déjeme aquí preguntar, por lo general, la relación más cercana existente, ¿sí?, es entre un padre, un hijo, o una madre, un hijo, ¿sí?
y en realidad la más cercana debería ser esposo, esposa. Así que aún en eso nosotros no estamos manejando bien en las cosas, porque sí, pues como muchas veces, o sea, ¿por qué resulta que lo más cercano viene a ser, o lo más importante viene a ser el hijo o la hija? ¿Sí? ¿Por qué razón? Bueno, porque no hemos hecho nuestro trabajo en nuestra relación con nuestra esposa y nuestro esposo. Y como muchas veces se torna difícil, entonces, ¿en quién ponemos la mirada como para escondernos y arrimarnos? En los hijos. ¿Sí? En los hijos. Y decimos, no, es sangre de mi sangre, ¿no? Sí, pero lo otro es carne de tu carne. Eso es lo que, dijo, lo que dice el Señor, ¿no? Deberíamos nosotros, entienda, siempre, por más hijos que existan, la relación más fuerte, ¿sí? Que debe existir, ¿sí? Después de la relación entre uno y Dios, es la relación esposo-esposa. ¿Sí? Y acá ciertamente está diciendo, pues, en cuanto a que la relación hermano-hermana es aceptable dentro de la sociedad, siendo cercana, es permisible, así también que ojalá el esposo y la esposa o el joven y la shulamita lleguen a estar juntos como para que todos lo vean también con permisión, o sea, para que ya no estén señalando, mira, que esto, mira, no, sino si es aceptable, ¿sí? Es aceptable por todo el mundo, ¿no? Entonces, esa es la fuerza de esta relación que está existiendo en ellos. Y lo que se está expresando acá cuando se habla, pues, que mamó los pechos de mi madre, no necesariamente aquí hay algo sensual o sexual, sí, no se trata de ello, sino, repito, se sigue tratando en cuanto a que se entienda que esa cercanía, sí, es tan aceptable, o esa relación es tan aceptable como la relación hermanos y hermanas, ¿no? Que a los ojos de los demás, sí, es una relación aceptable. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Leí algo interesante acá, de hecho que en algún momento lo hemos hablado, de que existen eh, cuatro tipos de amor en el lenguaje griego. ¿Sí? En la Biblia creo que se menciona tres de ellos, dos en una manera más regular. La tercera se menciona una sola vez y sin embargo hay cuatro en el lenguaje griego. Uno es el ágape, ¿no? Que es el amor racional, sí, el de la mente, ¿no? El que tiene Dios para con nosotros, el amor que tiene Dios para con nosotros, ¿no? El otro viene de filia, Philia, filia, viene de fileo, ¿sí? Esto tiene que ver con un amor más emotivo, ¿sí? Del corazón, como por ejemplo también de amigos, ¿no? El amor de ágape es hasta el amor entre extraños, mire usted, ¿sí? Pero que puede ser tan fuerte, ¿sí? Que es en este sentido el amor de Dios. Filia también, si usted se acuerda, a esta ciudad en Estados Unidos, Filadelfia, ¿no? La ciudad del amor, se le conoce como tal, la ciudad del amor fraternal o entre hermanos. ¿Sí? Eso es de hermandad en todo caso. Fila de fileo o de filial también, y adelfia, ¿no? De adelfos, que es hermanos, ¿no? Amor entre hermanos. ¿Sí? Luego tenemos el eros, que es el amor físico, ¿no? El sensual también. No necesariamente este amor es malo, puede sí utilizarse en forma equivocada,
pero dentro de una pareja es bueno, ¿no? Dentro del matrimonio, claro que eso es bueno, es importante, necesario también. Y storge o storge, S-T-O-R-G-E, terminen disculpen, que es el amor, el amor más de familia, más natural, ¿no? Como el de padres e hijos. Y la idea es que se entienda que también la pareja debe producir todos estos llamados así tipos de amor al punto de llegar a ser familia, ¿no? Al punto de llegar a ser uno, ¿no? Eh, no sé bueno, sé que lo he mencionado, que yo tengo una tía que definitivamente hace pensar, ¿no? Ella nos dice a nosotros, nos decía a nosotros, sus sobrinos, que nosotros somos para ella más familia que lo que es su esposo para ella. Porque del esposo decía, este ni mi sangre tiene, y así con este todavía, ni mi sangre, no tiene ni mi sangre en sus venas. Bueno, en ese entonces chiquillo sonaba como que, cuánto nos ama la tía, ¿no? Pero ya ahora ya después que he comenzado a estudiar esto, uno se pone a entender, no, sino que está amando mal a todos, ¿no? Primero a Dios, a su esposo y aún a nosotros también, ¿no? Pero, repito, todo esto es necesario y quizás esto esté tratando también de reflejarse aquí. El amor de familia, dijo alguien, es lo lógico a que ocurra en el progreso de un matrimonio. Sí, en el matrimonio, en lo que se forma es una nueva familia, ¿no? O sea, la pareja llegan a ser uno, a tal punto que ya a la esposa se le declara, ¿no? La señora tal de, ¿no? Y el apellido del esposo. Y la esposa por lo general toda orgullosa, ¿no? Porque ya tiene el apellido del esposo, ¿no? Así que momentos gratos también. ¿Alguna pregunta o algo que quisieran a ustedes, hermanos, mencionar? ¿Alguna pregunta? O algo que quisieran agregar también. Hola, Camila, ¿te escapaste de clase, Camila, o no? Buenas noches. No, Oh, ya terminé. ya terminaste la clase. Bueno, también ya terminamos nosotros, justo sentado Sí. para despedirnos. No. Pero increíblemente tengo una pregunta. Total, Cuando... residente, ya tienes una pregunta. Sí. Pero Espero supongo que que, no se haya dicho. supongo que del tema, o estás hablando de Ah, otro, porque recién entras, ¿cómo es que has estado escondidita por allí? Dale, Camila. ah, que ahorita le escucho que, o sea, tendría que llegar a ser el amor incluso hasta de familia. Entonces me hizo pensar como que, entonces ahí habría gran importancia también en el amor de familia en el que crecemos, ¿no? Sí, de hecho que sí, pero recuerden que si bien es cierto, siempre va a ser una influencia en nosotros, siempre nos va a afectar a nosotros, pero la idea es que aprendamos nosotros en el Señor a desarrollar todos los conceptos que Él quiere que nosotros entendamos respecto a cosas en nuestras vidas, ¿no? Es como, por ejemplo, lo que estoy diciendo de esta tía, ¿no? Que mencionaba de esas cosas. Eso es quizás la percepción que ella tuvo creciendo, y sus hermanas eran muy unidas porque mi abuelo, el padre de ellas, las abandonó, entiendo, desde que ellas eran muy jóvenes. Entonces crecieron juntas, 6 eran ellas, y no, en fin. Entonces, la idea no es, entiéndase, sí, que nosotros lleguemos a excusarnos de, bueno, soy así, pues, ¿qué voy a hacer? He crecido así, ¿no? No. Entendamos que definitivamente esas cosas o llegan a ser influyentes en nosotros, nos afectan a nosotros, pero la idea es que le permitamos al Señor ir, ¿sí? Transformándonos como
través de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Sí? Así que esto de, sí, pues, malditos mis padres, qué sé yo, simplemente estoy diciendo eso. O sea, le echamos la culpa a los padres, le echamos la culpa, no, que esto. No, no haga eso. ¿Sí? No que padres no nos equivocamos, definitivamente nos equivocamos, ¿no? Pero recuerden que Dios debe ser la más grande influencia en nuestras vidas. Y si no lo está haciendo, no es por culpa de nuestros padres, es por falta de rendición de nuestra parte. Si me dejo entender. Okay. Yo le agradezco a Dios que no creo haber echado la culpa a mis padres por lo que yo soy. Agradecido a Dios más bien, porque de hecho que fueron una bendición, pero no eran perfectos, ¿no? Obviamente no eran perfectos. Que influyeron en mí, claro que sí, ¿no? Afecta, claro que sí. Pero Dios debería influenciar más en mí. Y si todavía son mis padres los que negativamente influencian todavía en mí, el problema no necesariamente fueron los padres, que quizás también no fueron. El problema más es que no le estoy permitiendo a Dios ser la influencia que Él puede ser. ¿Sí? Y no existe más grande influencia, y no debería existir más grande influencia que Dios. ¿Sí? Así que no nos excusemos. ¿Sí? Esto de no, pues yo ya soy así. No, olvídese, ¿sí? Dios puede hacer algo con usted. ¿Sí? Así que todavía hay esperanza en usted, hermano, hermana, y en todos nosotros también. ¿Sí? ¿Algo más? ¿O alguien más? Y en el versículo, bueno, la segunda parte en realidad del versículo 5, ¿sí? La segunda parte del versículo 5, cuando dice, sí, debajo de un manzano te desperté, ¿sí? Allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. Y aquí ya comenzamos con lo que se podría llamar también en este sentido la consumación de una relación amorosa en matrimonio. O sea, aquí es cuando le permitimos a esas nuestras pasiones, ¿sí? A llegar a la intimidad, se supone obviamente dentro de lo que es permisible, permitido, ¿no? En un matrimonio. A través de las diferentes generaciones, siglos, ¿no? Los matrimonios han sido vistos de diferente forma. Claro, nosotros estamos acostumbrados a ceremonias, ¿no? Civil, religiosa, en muchos tiempos pasados no necesariamente, ¿no? Dependiendo también no solo de la cultura, sino también de las posibilidades de la gente. A veces la gente simplemente se casaba, el joven iba, pedía la mano, en una oportunidad siguiente tenían una relación sencilla donde quizás el padre era el que daba la bendición y le decía a la hija, ¿no? Que tenga muchos hijos, ¿no? Y con eso le daba la bendición, ¿sí? Esto de las ceremonias también ya se han hecho, diría, más formales en tiempos más modernos, ¿sí? No que no habían ceremonias en el pasado, claro que sí, la habían. Sin embargo, en una manera ya más común y formal, han sido ya en estos tiempos más últimos. Así que en este libro no vemos necesariamente que sería una
una ceremonia como nos agradaría ver, ¿no? Porque miren, tan hermoso el amor de esta pareja, y cómo habrá sido su boda, ¿no? O cómo hubiera sido la boda, ¿no? Sin duda que no hubiese sido hermosa que Salomón la describa, pero no necesariamente, no lo hace. Sí, y si tuvieron una boda, quizás debe haber sido algo bastante sencilla, pero lo cierto es que aquí comienzan ya debajo de un manzano te desperté, dice, allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio también a luz. Así que la idea que también va detrás de todo esto es que cierto, aquí no están hablando de descansar debajo de un árbol, ¿sí? No, 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 no. O sea, ya tiene que ver esto implicancias sensuales, implicancias más íntimas, ¿sí? Donde, pues, en este sentido, ellos... Jessy, ¿puedes venir acá rapidito, por favor? Tengo una llamada, ¿podrías atenderla? Sí. Gracias. Así que decía, aquí ya tiene que ver con esta situación de que despiertan las pasiones. Llamo de un rato. Muy bien. Dice también ya en los versículos siguientes, ¿no? Bueno, en este versículo, perdón, de que sí, ya como lo hemos leído anteriormente, ya aquí ya estos vientos del que se hablan en el capítulo 4:16 ya se despertaron. Sí, como que también en el capítulo 5, versículo 1, dice, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche, he bebido, comed amigos, bebed en abundancia, oh amados. Entonces también acá ya se está permitiendo todo esto, ¿sí? También en el capítulo 7, en el versículo 13, dice, las mandrágoras han dado olor a nuestras puertas, y a nuestras puertas, perdón, hay toda suerte de dulces frutas nuevas y añejas para ti, oh amado mío, he guardado. Entonces, todo esto ya está siendo permisible en el capítulo número 8, sobre todo a partir de la mitad del versículo número 5, ¿sí? Entonces existe este fervor, ¿sí? Y a ver, déjeme ver aquí algo que quería también mencionar. Así que todo esto es una expresión obviamente figurativa de más bien dejar que despierte el amor, que se agite, que se excite. En realidad la palabra despertar tiene que ver también con excitación, ¿sí? Se menciona, ¿no? En este versículo que ciertamente aquí es donde nace, ¿sí? El amor ya como pareja, ¿no? Ya como matrimonio, como que el uno se puede dar también hacia el otro, ¿sí? Alguien dice que quizás el manzano, ¿no? Alguien dijo que quizás el manzano representa la institución del matrimonio, ¿sí? A través de la que Dios, ¿sí?, ordena o brinda privilegios sexuales para ser compartidos, ¿no? El uno con el otro, y que también se dice hijos puedan ser producidos, ¿sí? También que se refiere a ello. Por eso las expresiones como tu madre, allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz, también, ¿sí? Y algo interesante que alguien lo ponía acá, es que siempre a través de toda la Biblia, Dios ha expresado, ¿sí?, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, porque solo a través de ellos puede haber productividad, ¿no?, humana, ¿sí? A través de ellos solamente puede haber esta reproducción.
humana. Desde Génesis, si usted se da cuenta, por más que otros digan, no, pues ya es un libro muy antiguo, se nos acusa a nosotros de que debemos, ¿no?, tener una mente más amplia, ¿no?, más moderna. A ver, se nos acusa de ser... de tener una mente muy cerrada, muy limitada, ¿no? Entonces, a ver, la pregunta sería bastante sencilla. ¿Sí? ¿Quién tiene una mente cerrada? Aquel que dice que no, que ahora el matrimonio puede ser entre personas del mismo sexo, ¿sí? O aquel que dice, no, yo hice al hombre y a la mujer y los dos se multiplicarán y serán productivos. O sea, ¿quién tiene la mente más limitada? En otras palabras, los hombres que creen y defienden la unión entre personas del mismo sexo, o nuestro Dios, ¿sí? Que dice, no, el matrimonio es entre personas de sexos distintos, el hombre y la mujer, y se multiplicarán y obviamente seguirán creciendo. Pero lamentablemente aquí por lo general más se le escucha en nuestra sociedad al que se piensa es más culto, ¿no? A tal punto de que muchas veces a nosotros se nos acusa pues de energúmenos, ¿no?, por creer lo que Dios dice, de ser personas con una mente muy limitada, cuando lo que simplemente nosotros estamos tratando de hacer es de creer en aquel que definitivamente no tiene una mente limitada. Nuestro Dios es una mente que es mucho más capaz y completa que todas las mentes humanas juntas, ¿no? Y no solo de esta generación, sino hablando desde Adán, ¿no? O sea que podemos nosotros poner todas las mentes juntas y no, la humanidad va a seguir quedando como energúmena antes que en la mente de Dios, ¿sí? Así que todo eso se está expresando acá y que ciertamente se espera, como habíamos hablado antes, ¿no? En la cultura judía era una bendición el que los hijos tengan muchos hijos, perdón, los matrimonios tengan muchos hijos, ¿sí? Y se veía hasta como una maldición el no tener hijos. O sea, se veía como un matrimonio productivo, ¿sí? Un matrimonio fructífero, una relación fructífera cuando se tenían hijos. Y algo bastante interesante, y me gustó esto, que leí una analogía entre Jesús y su iglesia, ¿sí? Que nosotros creyentes entendamos que vamos a ser fructíferos solo a través de la iglesia de Jesucristo. Sí, no en vano, sí, porque esa es la unión perfecta, ¿sí? Cristo y su iglesia. Y que nosotros vamos a ser fructíferos dentro de la iglesia. No en vano Jesús dijo, no a Él sea gloria, ¿dónde? En la iglesia, en Cristo Jesús, y por todos los siglos. Pero muchas veces pensamos, no, la iglesia sí es importante, pero no es todo, ¿no? Y salimos con que no, que esto es más importante, que esto es más importante, que esto es más importante. No hay forma de ser fructíferos en Dios y para Dios que no sea a través de la iglesia del Señor Jesucristo. Sí, me parece una analogía muy hermosa y que ciertamente tiene que ver, y es bíblica. Sí, nos habla de Jesús como cabeza de la iglesia. ¿Sí? Nos habla de la iglesia como ese cuerpo de Cristo, ¿sí? Así como también el cuerpo de la esposa ya no le pertenece a ella, sino a su esposo, y el del esposo a la esposa, ¿no? Nos habla de la iglesia como la institución a través de la cual se va a dar gloria, ¿no? Se va a hacer fructífero para Dios. ¿Sí? Se da usted cuenta, y qué maravilloso y hermoso es en verdad todo ello, pero que lamentablemente nosotros pensamos que no, nosotros lo tenemos todo bajo control. Como siempre digo, no lo decimos
pero nos comportamos como que si supiésemos más que Dios. ¿Sí? No lo hagamos. Aprendamos a ser creyentes, ¿sí? Aprendamos a ser discípulos, aprendamos a ser ovejas, ¿no? Todos queremos ser leones, ¿no es así? Pero Cristo nos dijo, hijos, yo prefiero que ustedes sean ovejas. ¿Sí? No nos gusta ser ovejas. ¿Sí? Siempre he dicho, ¿qué equipo de fútbol tiene como su mascota, o de fútbol o de colegios, una oveja, ¿no? Las ovejas. Pero si es el león, ¿no? Sí, pues no, el oso. Ovejas no pintan las ovejas. Y ciertamente no llaman la atención, ¿sí? Por eso es que Jesús desea que seamos ovejas y que le permitamos ser el buen pastor. Y ciertamente Él es el buen pastor. Bien, ahí nos detenemos la noche de hoy, hermanos, salvo que usted tenga alguna pregunta o algo que quisiera agregar. Camila, la hermana Melinda, está grabando esta sesión también, si la desea. Gracias. Sí. Pastor, yo tengo una pregunta. Llega tarde. Perdón. No hay problema, dale, Camila. Que esa visión que tenían del matrimonio con hijos era un buen matrimonio, igual, o sea, era de su cultura, como que no es una visión bíblica. No. Sin embargo, o sea, entiéndase que el pueblo hebreo también ha sido en ese aspecto un pueblo muy fructífero, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estaban en Egipto, por ejemplo, y Faraón dijo, estos están que tienen hijos como cuyes, ¿no? Están que crecen mucho, no vaya a ser que se conviertan en una gran nación y se rebelen contra nosotros, ¿no? Pero no se piense, hermanos, hermanas, que si alguien no puede tener hijos ha sido maldecido o maldecida por Dios. No se piense. Se recuerde que hay tantas situaciones ya en la humanidad misma, ¿no? que afectan, ¿no? Van afectando a generaciones que vienen más adelante y en fin, no vaya usted por eso, no se sienta castigado. Entiendo que esto afecte, pero no se sienta castigado. Sí, no hay necesidad, no hay razón para sentirse castigado. Claro, es fácil, quizás a usted es fácil decirlo a alguien que ha tenido hijos o que tiene hijos, ¿no? A diferencia del que no tiene. Lo entiendo eso. Y sí, nosotros, mi esposo y yo, nos sentimos bendecidos de tener hijos la mayor parte de veces. Así que no se sienta usted, no hay necesidad de que alguien así se sienta maldecido, condenado. No, Dios, entienda, dio o pagó el mismo precio por usted, así que o por alguien que no tiene hijos o que no puede tener hijos, que por alguien que sí tiene hijos. Sí, creo que ese pensar lo establece todo. O sea, Dios lo ama tanto a usted como a otra persona, o tanto a uno como al otro, ¿no? Así que simplemente vayamos por allí. ¿Algo más o alguien más?